Hola, sean muy bienvenidos al curso virtual de primeros auxilios psicológicos. El día de hoy vamos a centrarnos en el tema de la ansiedad aguda. Vamos a revisar un poco toda la teoría que tiene como tal, pues con el DSM-5 y demás, el tema de ansiedad. Así que vamos a ello, espero que les agrade y aprendan mucho. Para comenzar, quisiera traer a colación esta pintura que vemos en diapositiva. Quisiera que en un momento muy pequeño, pensaran qué es lo que les transmite esta pintura. Ya fue muy pequeño, realmente es el grito, una pintura de Edvard Munch. Básicamente la traigo porque vamos a hablar de un tema relacionado con esto, básicamente el retrato de alguien que se encuentra en algún tipo de desespero, que quizá tiene algún tipo de ansiedad o de angustia, o eso es lo que nos transmite, o eso es lo que me transmite a mí personalmente, y obviamente con su historia y con el relato que lleva detrás de la pintura. El autor retrata también ese desespero quizá de una persona, también por ver cierto sentido de la vida, por ver cierto sentido que se escapa, ¿no? Y sirve mucho para comenzar porque el tema de ansiedad es un tema que no solamente les toca a las personas que han sufrido algún tipo de evento traumático, sino que nos toca a todos en algún momento de la vida. Y obviamente hay personas que tienen rasgos ansiosos, otros que de pronto solamente ante ciertos momentos pues activan esa respuesta natural. Es importante que aclaremos de una vez que básicamente la ansiedad es una respuesta, como ya lo he dicho, natural, una respuesta ante algunos imprevistos, ante algo de pronto que puede amenazar al ser humano. Así que vamos a ver que la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. Si nosotros nos referimos al miedo, vamos a encontrar que es una emoción y que obviamente tiene pues en el sistema cerebral cierto mecanismo que responde a algo totalmente reptiliano, o sea, a la primera parte que se construyó en nuestra forma humana, y ahí es donde vamos a ver que hay una activación que es adaptación, ¿cierto? Así que vamos a mirar qué tiene que ver tanto con el sistema límbico, y como tal en la amígdala es donde se desarrolla todo esto, pues con la parte frontal de nuestro cerebro, y obviamente con los sentidos, ¿no? Vamos a ver que hay una respuesta, y una respuesta a cierto estímulo que puede ser amenazante, estímulo que ponga en peligro a esa persona, y la persona va a reaccionar de dos maneras. Puede ser con esa respuesta de lucha o de huida, y es lo que normalmente se da ante un robo, por ejemplo. Se puede evitar, se puede quedar quizás la persona quieta, no reaccionar ante eso, quedarse un poco callada y no decir nada, no manifestar, digamos, su disgusto ni siquiera. Como también se puede encontrar por otro lado alguien que luche ante la posición de vulnerabilidad que está teniendo ese momento. Así que ya lo hemos hablado, es anticipación ante algún peligro, ante algún evento que es futuro. La ansiedad como tal, y quiero que sea muy claro, y es que la ansiedad no es algo malo en sí mismo, porque ya lo decimos, es algo adaptativo. Así que no vamos a ver que una persona que tenga una respuesta ansiosa esté pues provocando de alguna manera alguna psicopatología solamente por ser una respuesta ansiosa, porque definitivamente todos tenemos ese tipo de respuesta. Pero sí es importante ver que las personas que tienen ansiedad
que ya de pronto se convierte como en algún tipo de psicopatología. Son personas que todo el tiempo están en alerta. Entonces hay un sistema pues básico que es el que tú, por tus sentidos, ya sea audición, visión, etcétera, pues recibas ese tipo de estímulos, ese estímulo llegue a tu sistema límbico, haya una reacción, tu cuerpo se altere, sude, haya de pronto más palpitaciones, bueno, en fin. Pero en estas personas, digamos que toda esa intensidad de la ansiedad, o todos esos síntomas más bien de la ansiedad se intensifican muchísimo. Así que vamos a mirar en el transcurso de la exposición qué es lo que pasa con estas personas realmente. Y una de las primeras razones por las que estas personas quizá no pueden llegar a controlar eso tienen que ver con el locus de control interno. Hay muchos que pues ya dejan de sentir que realmente pertenece a ellos el hecho de poder controlar lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, ante un evento traumático es muy factible pues que las cosas se hayan salido definitivamente de las manos, así que no van a tener ese locus de control interno para decir sí, de pronto absolutamente todo depende de mí, ¿no? Porque ya se dan cuenta de que hay muchas cosas más, que hay algo externo, y probablemente después también aprendan de alguna manera a que esa respuesta ansiosa después del evento, a que esa respuesta de alerta se repita, porque ya no están sintiendo que tienen ese control para manejar las situaciones. Por lo tanto, puede que se dé por una situación real o por una situación imaginada, que es muy común con las personas que tienen ya un problema de ansiedad como tal. Están como permanentemente anticipándose a esos eventos futuros, pero es una anticipación que quizás se dio por algo que pasó en algún momento, o quizá no tiene como tal el fundamento, sino fundamento en otro tipo de cosas o de pensamientos, pero son pensamientos incluso que llegan a ser un poco distorsionados porque son cosas que pueden no pasar, solamente sufro por el hecho de que puedan llegar a suceder. Lo otro es que obviamente van a tener un sentimiento de vulnerabilidad después del evento bastante marcado. Entonces el hecho de que haya sucedido algo fuerte en la vida de una persona hace que sienta esa poca capacidad para poder de pronto salir adelante, o por primera vez vea o conozca el sí mismo vulnerable con esta tragedia, con este evento. Así que obviamente en el momento en que se presenta otro tipo de trauma o de evento, incluso así sea pequeño, pues la persona va a también traer a colación quizá un poco ese recuerdo de lo que pasó en algún momento de su vida, y esa vulnerabilidad va también a resaltar, creando así también algún patrón de comportamiento para que la persona se vuelva un poco ansiosa. En este momento les traigo una situación con esta diapositiva. Algo que es muy normal, si eres estudiante o si fuiste estudiante, pues ya lo has vivido, y se los traigo para que precisamente nos demos cuenta que todos vivimos de alguna manera la ansiedad, y que si se adecua como tal a una respuesta instantánea y ya se pasa, pues es algo bueno, ¿no? Entonces tenemos una situación de un examen donde todo el tiempo podemos estar pensando y estudiando mucho y diciendo no aprobaré, lo haré fatal o decepcionaré a todos. Como nos damos cuenta, no es un pensamiento que probablemente sea real, pero la persona se puede estar anticipando a lo que va a pasar. En este momento pues está teniendo solamente el pensamiento negativo en cuanto a lo que va a hacer o a la respuesta o creencia de sí mismo. También vemos aquí pues un tema también incluso de autoestima, y obviamente va a haber una respuesta fisiológica ante eso. Entonces tenemos que puede incluso estar en su clase, se le pueden incluso olvidar las cosas, hay sudoración, hay taquicardia, hay temblores, y ante eso, ante esa misma ansiedad incluso anticipatoria al evento del examen, puede haber conductas tales como que comen mucho o se les quita también las ganas de comer, pueden fumar en exceso, incluso consumir alcohol,
Si ya, por ejemplo, llega a ser muy fuerte o si ya tenemos una ansiedad que ya es un problema en la vida de la persona, pues la persona sencillamente puede evitar ir al examen porque no quiere fracasar en eso o no quiere que las otras personas piensen que él no puede o que ella no puede con eso. Y al mismo tiempo pues se pueden empeorar un poco esas sintomatologías y luego lo vamos a revisar también con otro ejemplo. Partamos de algo simple, y es que siempre vamos a tener un desencadenante, y ese desencadenante en las cabecitas, en los cerebros, va a significar un peligro que va obviamente a, como lo vemos en la diapositiva, va a reforzar el hecho de que tenemos que actuar, ¿no? Que tenemos que actuar en lucha o huir. Entonces, si por ejemplo la persona tiende a tener pensamientos ansiosos, precisamente pues va a pasar que va a darse la ansiedad. Esto tiene que ver mucho con las interpretaciones que incluso la gente, los seres humanos solemos hacer de las cosas. Quizá no nos deberíamos preocupar tanto ni anticiparnos tanto a las situaciones, porque incluso se sufre por eso, pero digamos que es un común de vida anticiparse a y estar pensando de pronto en lo que puede acontecer. Por lo tanto, si tú piensas mucho en el futuro, lo más probable es que siempre estés con un lado un poco ansioso. Por ahí hay una frase muy buena, y es que la depresión tiene que ver mucho con quedarse en el pasado y la ansiedad tiene que ver mucho con quedarse en el futuro. Y si tú no estás en tu presente, pues obviamente puedes más bien estar pensando solamente en lo que va a acontecer más adelante y anticiparte con interpretaciones erradas. Por eso, por ejemplo, en este caso, encontramos un personaje que nos está diciendo que algo terrible le va a ocurrir, que está teniendo un infarto. Y puede ser la primera vez que le pase, como puede ser una ansiedad que incluso ya se ha estado aprendiendo porque ya pasó una vez. Y suele suceder que las personas incluso sienten más ansiedad, pero por el miedo al miedo. O sea, el miedo a que vuelva a suceder lo que ya sucedió una vez. Entonces, si tú ya sabes, tú que me estás viendo, ya sabes que es un ataque, por ejemplo, de ansiedad, ya sabes lo que se siente de pronto el no poder respirar o el no poder tranquilizarse por sí mismo, sino necesitar incluso de ayuda para eso, sabrás que no es fácil pensar en que de pronto en otra ocasión te suceda porque no sabes si lo vas a poder controlar. Asimismo, le pasa a las personas que sufren de ansiedad. Por lo tanto, entonces vamos a tener un ciclo precisamente que se va a repetir. Vamos a tener síntomas corporales, síntomas psicológicos, y lo que normalmente pues se da entonces es una sintomatología de hiperventilación, donde la persona siente como un cierto ahogo, y por ese mismo ahogo, por ese no poder respirar, también se da esa interpretación de que algo está pasando con mi cuerpo, no lo puedo controlar, no puedo respirar, no sé cómo relajarme. Así que, por ejemplo, si está la persona en algún lugar muy reducido, tiene que salir inmediatamente, o si hay muchísima gente y es la primera vez que se le presenta, va a comenzar a asociar también el encierro o un poco el hecho de que esté con muchas personas a esa sintomatología. Por lo tanto, incluso puede esa relación hacer que tome miedo a estar en ese ámbito o en esas situaciones. Ahora, el sistema de respuesta está dividido básicamente en tres. Lo primero es que vamos a tener pues un sistema subjetivo, un sistema cognitivo que tiene que ver totalmente con la percepción subjetiva que tiene el personaje de la realidad. Si la persona ve que hay amenazas, o sea, es la percepción que yo tengo de amenaza, y la experiencia interna. Entonces, sí, ya me pasó una vez también cómo mi cerebro trabaja para que toda la relación de pronto que yo hice ya en este momento esté haciendo en mi vida que actúe de una manera diferente. Por otro lado tenemos el fisiológico, entonces es la activación básicamente del sistema nervioso, y se van a dar entonces algunos síntomas que ya vamos a ver a continuación. El sistema nervioso autónomo pues tiene que ver con todo
el tema que hablábamos un poco al principio acerca del funcionamiento del cerebro y del sistema límbico en esto. Y también tenemos entonces que el motor conductual, por ejemplo, ya es como tal la acción. Entonces, si la persona huye, si la persona evita, si la persona comienza a tener de pronto patrones de comportamiento después de cierto evento que traen a que ya no quiera, por ejemplo, pasar por algún lugar, a que ya no quiera salir, a que ya no quiera manejar, en fin, hay muchísimos casos que se pueden dar y en los que vamos a ver esta situación. Los invito a que revisen este artículo que incluso les puse en referencias, es de Navas y Vargas, y vamos a ver ahí un poco pues la teoría de la ansiedad, pero también un poco de las diferencias que se trabajan desde las psiquiatrías, de la psicología en la ansiedad. Así que tenemos, por ejemplo, en esta división, que tenemos una ansiedad fisiológica y una ansiedad patológica, como ya lo decía antes. Es un mecanismo de defensa frente a cualquier amenaza diaria, pero en el caso de la ansiedad patológica es un mecanismo de defensa, pero un mecanismo que bloquea la respuesta adecuada a la vida diaria. Así que por eso vamos a tener, por ejemplo, que la respuesta ya no va a ser el enfrentar y ser resiliente y salir de eso normal, sino más bien el evitar, huir o incluso tener una función un poco más desadaptativa. La ansiedad fisiológica, por otra parte, se reactiva pues ante cierto estímulo, ante cierta circunstancia ambiental, mientras que en la ansiedad patológica podemos ver que el desencadenante, así sea el mismo desencadenante, el hecho de estar en un salón, el hecho de estar en un ascensor, puede ser desproporcionado. Entonces podemos encontrarnos con una persona que esté en un ascensor realmente nerviosa, muy alterada, y puede que sea una respuesta normal para ella, pero obviamente todos los que están ahí van a saber que no es una respuesta normal, ¿no? Pues porque en ese momento no debería estarse sintiendo así, porque no es un espacio del que no se pueda salir. Así que vamos a ver que de pronto en su mente hay muchísimas ideas acerca de lo que es estar encerrado, lo que incluso ya es haber pasado, los sentimientos, emociones que pueden haber traído cierto evento pasado en ese momento. Por otro lado, tenemos entonces que sí, definitivamente es una función desadaptativa. Esto hace que las personas ya no puedan vivir igual, y es algo clave y algo que lo tienen que tener muy claro. Cuando te llega un paciente que dice que tiene ansiedad, por ejemplo, tienes que mirar si realmente esa ansiedad está haciendo que no tenga una respuesta favorable en la vida diaria, que de pronto se esté inmiscuyendo en ciertas partes de su vida, en ciertas situaciones, que por ejemplo no haya podido volver al colegio, a la universidad, no haya podido salir, no pueda hacer cosas por sí solo. El hecho de que haya ciertos deterioros en todos esos ámbitos hace que pensemos que puede tener una ansiedad patológica, evidentemente. Obviamente va a ser más grave que una ansiedad normal. Entonces los síntomas, y eso es otra cosa que es necesario tenerla clara, los síntomas van a intensificarse muchísimo. Básicamente vamos a tener los síntomas en la ansiedad patológica y la ansiedad fisiológica iguales, solamente que van a ser mucho más intensos en una ansiedad que ya sea grave o que sea un problema. Y por otro lado, pues así como el componente somático va a ser mucho mayor, en la patológica pues va a requerir esa ayuda o esa intervención. Quizá no sea precisamente por el propio paciente, porque en ese momento pues las personas muchas veces no se van a arriesgar de algún modo y de pronto hablar de lo que están sintiendo, incluso por vergüenza. O sea, el hecho de que a ti te dé miedo estar rodeada de mucha gente y no saber por dónde salir, también puede haber vergüenza. Así que
es algo que probablemente no lo hagan por sí mismos, pero entonces acá tenemos una constitución muy grande y es la familia que está rodeando, que va a ser la red de apoyo y que va también quizá a hacer que esa persona vaya a terapia, vaya a orientación psicológica y pues vamos a ver que definitivamente hay algo que no está bien con esa persona, obviamente con unas pruebas y demás, pero que sí cumple con este tipo de tips que se dan acá, que están basados obviamente en el DSM, la persona va a necesitar ayuda. Así que vamos a ver ahora un poco los síntomas físicos y los síntomas psicológicos y conductuales que se dan. Tenemos que las personas sufren mucho de sudoración, hay náuseas incluso, y no a todos pues les da igual, entonces hay personas que tiemblan, hay personas a las que les duele muy fuerte la cabeza, otros que tienen taquicardia, otros que pueden presentar dolores incluso pues en varias partes del cuerpo, sienten mareo, otras personas que comienzan diciendo que tienen algún tipo de vértigo, pero resulta que se trata más de la ansiedad. Y en cuanto a los síntomas psicológicos, vamos a ver que existe una preocupación como muy seguida, muy continua. Hay irritabilidad, entonces siempre van a estar como en ciertas discusiones y de pronto son ese tipo de comportamientos que va a ver la familia y va a decir algo está sucediendo, porque de pronto esta persona no era así antes del evento, pero después de esto que le sucedió, de este accidente o X cosa que le haya sucedido, esta persona comenzó a actuar de determinada manera, se preocupa mucho más, se le ve más inquieta, se mueve incluso mucho, le sudan las manos, todo el tiempo está comiendo o más bien ya no come, incluso pudo haber subido de peso, se le pudo haber subido la tensión. Bueno, el corazón comienza a fallar también porque obviamente estamos ante una respuesta continua, una respuesta de preocupación y la persona puede tener no solamente ese síntoma físico como solamente una náusea o un temblor, sino que ya se le puede convertir también en una enfermedad física. Obviamente van a tener miedo a lo que pase normalmente, ¿no? A lo que pase más adelante, a lo que pase conmigo ahora después de que yo ya de pronto pasé por este evento y estoy ante una situación donde no sé cómo salir adelante, de pronto no sé hacia dónde mirar, si por ejemplo perdí a un ser querido, se cayó todo en mi vida y todo lo que tenía pensado para hacer, entonces entra la ansiedad por no saber en qué momento voy a dejar de sentirme así y cómo voy a hacer para salir adelante. También está pues la dificultad para concentrarse y la evitación. Hay muchas personas que comienzan a tener problemas de memoria y asimismo pues si están en cualquier tipo de actividad van a ver que hay una dificultad en la concentración y obviamente el hecho de que eviten incluso muchas cosas en la vida diaria, hacer muchas cosas que puedan recordar ese evento traumático, verlas, pasar por el lugar. Tenemos que recordar obviamente que ante un evento traumático pues todos los sentidos están al 1000, están muy sensibles, están totalmente percibiendo lo que está sucediendo, así que si por ejemplo a una persona le recuerda algo, el olor, el color, algo, una forma, va a intentar en muchas ocasiones evitar todo eso. Asimismo hay que aclarar que ahí tenemos entonces una ansiedad, un poco para resumir, una ansiedad que es normal, una ansiedad que es patológica y que nos va a dar cuenta de alguien que está ante un cierto ataque. Acá se le conoce como ataque de pánico, es lo que también se puede conocer entonces como ansiedad crónica o aguda. Así se va a encontrar normalmente y se establece básicamente que son crisis que le dan a las personas que pueden haber pasado por algún evento traumático y que son crisis que inician de forma muy brusca. Duran entre 5 y 20 minutos y las personas pues reportan que sienten esa necesidad como de
de dejar de sentirse en desesperación, ¿no? Porque hay un cierto síntoma de ahogo, de fatiga, una pérdida de realidad en muchos casos. Entonces la persona ya no se siente en el aquí y en el ahora, sino que siente como que no es el mismo, o quizá que eso está lo que está sucediendo, lo que pasó después del evento, o en el mismo evento no sucedió. Ya habíamos visto un poco el tema de pues el daño cognitivo, digamos, que tiene un trauma o un evento estresor muy fuerte. Si nosotros vamos a ver si esa persona va a tener un autocontrol en el momento del ataque, accidente, terremoto, etc. Si la persona tiene ese autocontrol y puede manejarlo mucho mejor, es muy probable que este tipo de ataques de pánico, este tipo de ansiedad, pues no se presente. Pero sí vamos a encontrar que, por ejemplo, ante un evento traumático, las personas que tienen como cierta reacción muy alterada pueden desarrollar esto, y puede incluso ser algo que ya venga del pasado. Entonces tenemos personas que se han, por ejemplo, activado de alguna manera en un centro, en cuanto a que pasó un terremoto, a que hubo una avalancha, a cualquier tipo de trauma fuerte que logró darle un vuelco como a su vida, y que ya había tenido esa personita como esa experiencia pasada donde hubo algún ataque de pánico o una ansiedad muy fuerte, y que ahora pues está empeorando, y empeora más pues con el tema de que haya otro evento que le pueda hacer daño a su sistema cognitivo, emocional, motor, etc. Por lo mismo, entonces las personas van a referir incluso tener ese miedo, ¿no? A volverse locos, tener el miedo a morir, tener el miedo a infartarse, a lo que pase más adelante. Vamos a encontrar personas que incluso necesitan, por ejemplo, en esos momentos la ayuda de una bolsa de aire, y es una de las técnicas que se usan, y es que la bolsa tienes que llenarla como de aire y recibirlo, llenarla y recibirlo, y es básicamente para que la persona un poco pueda controlar esa respiración y pueda relajarse. De una vez les doy ahí un tip para que lo practiquen en dado caso de que se dé este tipo de ataque de pánico en algún momento que estén interviniendo. Pero la persona va a tener ese miedo incluso a no poder respirar. Si cuando comienza ese ataque y sienten un cierto ahogo, pues van a pensar que lo más probable es que se queden sin respiración, y que el quedarse sin respiración obviamente pues no oxigena al cerebro, por lo tanto va a empeorar el tema del pensamiento de que me pueda infartar, o me pueda morir, o me pueda desmayar. Algo tan simple como eso hace que las personas comiencen a repetir estas situaciones muy frecuentemente. Entonces, si por ejemplo el evento activador fue el hecho de estar en un concierto, en un evento muy grande, y quedarse sin aire de pronto en una zona donde no podía tener alguna salida, va a comenzar a repetirse el evento incluso estando, por ejemplo, en un bus donde hay muchísima gente, en un ascensor donde hay muchísima gente, o obviamente si ya se dio, por ejemplo, en un caso de un terremoto donde vio incluso personas que hubieran muerto, pues las cosas se van a empeorar mucho más. Así que es muy necesario que veamos como terapeutas o como profesionales que intervienen en el campo social el hecho de que las personas pueden tener un antecedente ya, y que va a ser mucho más grave trabajar con ellas desde el punto de vista de que el ataque de pánico no solamente es ante ese evento estresor y ya, sino que ya incluso viene siendo un aprendizaje. Y por otro lado, hay muchas personas que se sienten como atragantadas, como que no pueden ni respirar ni hablar, no pueden gritar, no pueden hacer ciertas cosas que obviamente van a comenzar a afectarlos a lo largo de su vida. Ahora bien, vamos a evaluar, y hay que saber cómo evaluar a estas personas cuando llegan a consulta.
Una de las primeras estrategias, obviamente, es revisar las causas, y normalmente se hace pues por medio de una entrevista, ya sea estructurada, semiestructurada. Digamos que eso ya depende mucho de del profesional de la salud o profesional social que se esté dedicando a hacer este tipo de entrevistas. Pero sería importante tener estos puntos clave muy en cuenta. El hecho de revisar las causas de ese síntoma que nos trae en el momento de la persona, revisar pues de dónde viene el conflicto, si de pronto la causa tuvo de pronto que ver con algo que pasó en el pasado, con algo que pasó de niño incluso, porque en muchas ocasiones hay ciertos conflictos que llegan a desplazarse y podemos encontrar que hay personas que tienen una ansiedad aguda, pero es respuesta de un aprendizaje también que se dio en algún momento y de algún tipo incluso de maltrato, algún tipo de abuso, algo que sucedió en algún momento de su vida pero que ha sido desplazado y que en este momento, ante cierto evento fuerte en la vida, comienza a intervenir un poco. Por eso es necesario revisar un poco como también el tema de la generación, no solamente de la persona, sino la generatividad que tiene el síntoma. Recordemos que la ansiedad un poco también se aprende de otras personas y también tiene que ver con algo genético, así que el hecho, por ejemplo, de que tus padres hayan tenido una respuesta súper sobreprotectora todo el tiempo, y se ha visto casos de mamitas o papitos que todo el tiempo le están diciendo al niño o niña: no hagas eso porque te caes, no corres porque te caes, si llevas esa ropa te ensucias, el mundo es de cuidado, no salgas a la calle solo, esconde el celular que te lo roban, no puedes estar atento a nimiedades, tienes que estar pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, mira que hay ladrones, todo es malo en la vida, a nosotros nos va súper mal. Infinidad de respuestas que tienen para los niños que básicamente son negativas y que van obviamente pues con su historia personal, pero que se extrapolan un poco al niño y van a hacer que evidentemente vaya creciendo con eso en la mente, incluso pueda decir definitivamente o no soy capaz o el mundo en serio es de cuidado, y quizá podamos tener algún tipo de fobias, agorafobias, algún tipo de respuesta o trastorno de ansiedad, incluso por ese aprendizaje que se tuvo en la infancia. Por eso es muy importante ver de dónde viene ese síntoma, ver si solamente se ha presentado en el momento o ver si ya se había venido presentando y más bien se empeoró en este momento, y puede que haya sido una respuesta de ansiedad normal, pero que haya disparado pues algún factor clave como un evento traumático, esa ansiedad aguda, como puede que ya haya tenido la persona una ansiedad que ha estado siempre con él o con ella y que más bien se ha ido transformando. Puede que haya tenido la ansiedad como ciertas bajas y altas, entonces también pueden llegar pacientes que ya hayan estado incluso trabajando este tema de la ansiedad por sí mismos, con autoayuda, con grupos de ayuda, o también en terapia, pero que el evento traumático haya disparado todo ese antecedente que tenía. Importante usar esas preguntas guía. Por eso les digo que digamos la entrevista estructurada o más bien semiestructurada sería algo bueno, pues ya se deja el criterio de cada uno, pero sería algo bueno porque siempre vamos a tener que preguntar ciertas cosas clave, y es determinar, por ejemplo, el dónde sucedieron los eventos, determinar el cuándo sucedieron, con quién estaba la persona en el momento en que sucedieron, si tuvo o no red de apoyo en ese momento, de pronto cuándo es el ataque de pánico, de ansiedad, en qué momento se da. Es más como hacer ese análisis, si se quiere, funcional de la sintomatología, y revisar pues la frecuencia y la intensidad de cada síntoma para así tener claridad y obviamente poder encasillar el síntoma en lo que es el tema del criterio del DSM, del CIE-10, y poder responder realmente si es o no una ansiedad aguda o no, porque en muchas ocasiones se da un mal criterio, un mal diagnóstico, y pues las personas incluso reciben
también medicación por este tipo de trastorno de ansiedad. Y obviamente que no es algo bueno, porque en algún momento de su vida recibieron toda la medicación y puede que no haya sido lo que correspondía y se pudiera de pronto manejar de otra manera. Así que es muy importante como tener en cuenta todo eso que hemos hablado y obviamente hacer una buena valoración. Acá les traigo una escala de ansiedad y depresión que se encuentra precisamente en uno de esos artículos de referencia. Me gustó mucho porque es una escala pequeña, pero que nos va a permitir incluso también orientar un poco las preguntas que tenemos hacia la persona en el momento de la entrevista, si se quiere hacer de ese modo, o también pues es una escala que se puede autorresponder. Así que van a poder igual verla completa. Como se dan cuenta, en la parte de abajo hay una subescala de depresión y recordemos que esto puede ser una comorbilidad importante a tener en cuenta. Son 9 preguntas de la escala de ansiedad y básicamente evalúa o valora la experiencia personal que ha tenido la persona en los últimos 15 días. Y encontramos preguntas como: ¿se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? ¿Ha tenido dificultad para relajarse? ¿Se ha sentido muy irritable o ha estado muy preocupado por algo? Si la persona en este momento da más de 3 respuestas afirmativas, o sea, si hay una cuarta respuesta afirmativa, lo ideal es que se siga preguntando, porque como nos damos cuenta, se van a establecer todas las preguntas dirigidas hacia la sintomatología de la ansiedad. Así que me pareció algo para abrir una entrevista, o mejor dicho, para recabar un poco de la información, una escala, una técnica muy buena. Si se quiere, también se puede usar como screening un poco, porque vamos a ver que más adelante pues hay otro tipo de pruebas que nos van a hablar ya con baremos identificados y demás, pues, y con más validez el tema de la ansiedad. Igual los invito a que la revisen completa. Se encuentra muy fácilmente y ahí en las referencias pues yo también ubico el artículo para que lo puedan revisar. Por otro lado tenemos la escala de ansiedad de Hamilton. La escala de Hamilton indica pues la intensidad, más o menos como la intensidad también en el último mes. Entonces ustedes pueden incluso usar las 2 escalas o más bien usar solo una, eso sí ya va como al criterio de cada uno, pero me parecieron unas técnicas buenas para dirigir la entrevista y también para hacer como tal la prueba y revisar si efectivamente estamos ante un caso de ansiedad aguda o no. Entonces acá básicamente, como nos damos cuenta, tenemos la valoración de ciertos estados. Esta escala de ansiedad que les muestro está en internet, ustedes la pueden encontrar muy fácilmente. Es una escala que incluso se pueden realizar a ustedes mismos como para que tengan ese pequeño ejercicio, y les dan ahí una valoración al final, una valoración que tiene que ver con el 0, 1, 2 o 3 o 4 de esos 14 ítems a evaluar. Y como se dan cuenta en esta diapositiva, vamos a tener más o menos un puntaje como al final, y ese puntaje nos va a delimitar si esa persona debería o no acudir, en este caso, a un centro psicológico. Así como se muestra en la diapositiva, van a encontrar esta pequeña pantallita. Los invito a que busquen así: Asociación Catalana para el Tratamiento de la Ansiedad y Depresión, escala de ansiedad de Hamilton. Es una muy buena herramienta para que realicen en evaluación, y vamos a ver que está pues cada puntaje en la parte izquierda de la pantalla. Entonces tenemos el ausente, la intensidad ligera, intensidad media, intensidad elevada, intensidad máxima. Lo que me parece importante aclarar acá es que ustedes estén muy pendientes de pronto pues de que la persona haya realmente entendido la prueba, para que no vaya a salir mal el resultado, ¿no? En muchas ocasiones digamos que se asume
que la persona entendió incluso los conceptos que aparecen ahí, pero realmente no ha sido así, así que es importante aclararlos. Tenemos que evaluar, por ejemplo, las funciones cognitivas, evalúan el estado ansioso, si la persona es irritable o no, las sensaciones o la incapacidad para la espera, los síntomas somáticos como tal, si de pronto también ha tenido algún tipo de tensión muscular, algún tipo de depresión o pensamientos que tengan que ver con depresión en los últimos 15 días. Así que en el último mes espero que la usen y vean también con esa página lo fácil que es aplicarla y lo mucho que puede servir. Recordemos entonces que si la persona obtiene, por ejemplo, un puntaje mayor a 18, es aconsejable pues hacer otro tipo de test para valorarla y asimismo comenzar si es pertinente un tratamiento para la ansiedad aguda o como tal el trastorno de ansiedad aguda o las crisis de pánico que se puedan estar dando. También les traigo acá otra herramienta que nos ofrece la Asociación Catalana y me pareció muy chévere porque tenemos un test con el que también podemos valorar la percepción propia de la persona en cuanto a toda su sintomatología y nos va a dar cuenta de si la persona realmente está o no teniendo un ataque de pánico, una crisis de pánico, o solamente es una ansiedad adaptativa. Entonces, por ejemplo, miren las preguntas que son bien interesantes. ¿Padece usted miedo, pánico o malestar intenso de aparición temporal y aislada que se inicia bruscamente y alcanza su máxima intensidad en los primeros 10 minutos? Más o menos lo que vamos a ver son precisamente esas sintomatologías que estuvimos revisando anteriormente en la clase. Vamos a revisar entonces acá que tenemos el criterio A, el criterio B y el criterio C. ¿Y por qué esto? Porque esta prueba o este pequeño test está basado en pues la asociación del TCM4 en este caso, y vamos a ver que nos responde precisamente a los criterios que se establecen ahí. Entonces en la página van a poder encontrar cada criterio. En la parte de abajo van a encontrar como la respuesta también como en la anterior. Acá les muestro un poco, por ejemplo, acá dice si el puntaje es mayor a 18 es aconsejable que imprima esta página. Asimismo le va a aparecer a la persona que vaya a practicar su prueba, así que los invito también a que la revisen. Pues obviamente, y espero que no estén pasando por una crisis de pánico, pero sí podemos de pronto manipular de alguna forma esa información y ver que efectivamente funciona, ¿no? Entonces acá por ejemplo yo hice una prueba, le decía a muchos de ellos me salió un puntaje alto y me salió precisamente ese aviso de que tengo que ir a algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica. Así que es muy bueno realmente, ayúdense un poco con eso porque es necesario. Por otro lado, la autoevaluación también. Acá tenemos la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Les traje esas dos pruebas que son como las más usadas en cuanto a la ansiedad y vamos a ver que como tal en la teoría se encuentra que hay un tipo de ansiedad que se está determinando por algún momento que de pronto se disparó ese tipo de respuesta y es una ansiedad que va a entrar a revisar el DSTAI. Son respuestas como sentimientos, tensiones, preocupaciones, todo eso asociado solamente a un evento. Pero también tenemos la ansiedad rasgo, que es una ansiedad que ya es como más continua, es una ansiedad o una respuesta que tiene la persona ante casi todo lo que le está sucediendo. Por lo tanto, vamos a poder revisar en este caso si la persona tiene efectivamente algún tipo de ansiedad, algún problema que deba ser trabajado. Tenemos la prueba STAI-C, que es para niños de 9 a 15 años de edad.
evalúa este cuestionario la ansiedad de estado rasgo con 40 preguntas. La personita pues tiene su formato, se le pasa un lápiz, su formato, llena el formato y la idea es que nosotros subamos a TEA Ediciones, que es directamente pues en este caso el proveedor de la prueba, que subamos esos puntajes y ellos nos van a decir como tal qué es lo que está sucediendo y cuál es, o más bien nos van a dar como el informe de esta prueba. También tenemos el STAI que ya es solamente para adultos, pero que tiene exactamente pues las mismas características de la anterior. Es un poco hacia la autoevaluación y es una prueba que nos va a servir muchísimo también para determinar cierta sintomatología en depresión. Así que los invito a que la revisen. Pueden encontrar el manual en TEA Ediciones o también pues acá en el portal de Centro Psicológico Intera van a encontrar que se ha trabajado la prueba STAI y que se da un buen argumento sobre esto. Por otro lado, vamos a revisar el tema de intervención. La intervención vamos a enfocarla un poco hacia este caso clínico que les presento acá. Espero que lo estén leyendo conmigo. Juan es un paciente de 50 años que se acerca a solicitar orientación en psicología a raíz de ciertos cambios que ha percibido él y su familia después de un evento fuerte en su vida. Este evento sucedió hace 2 años, secuestraron a una de sus hijas. El paciente refiere: fue corto el evento, mi hija regresó, pero eso me cambió la vida en lo económico, familiar, en todo. Desafortunadamente este evento me llevó a la prejubilación de la empresa porque la crisis de ansiedad era cada vez más fuerte. El miedo que causó la repetición del evento, también la culpa por lo que había sucedido, el aumento de la tensión, desorientación, mareo, taquicardia, sensación de ahogo eran los síntomas principales que percibía Juan. Además se vieron problemas con la familia. Él recurrió al alcohol e indica que se complicó pues la situación porque no encontraba más salidas. Además acudió a grupos de autoayuda, pero refirió que no fueron de mucha ayuda en realidad. En este momento pues le asusta el futuro, el devenir, lo que puede suceder y refiere que desea dejar de sentir esa preocupación todo el tiempo. Como nos damos cuenta, a Juan definitivamente le afectó todas las partes, los sistemas de su vida diaria. Entonces ya tenemos que hubo un problema en la familia, que incluso fue expulsada un poco, se prejubiló más bien de su trabajo y obviamente que eso empeora muchísimo la situación porque comienza esa red de apoyo a fallar un poco porque se están dando esos problemas, pero incluso problemas que se dan quizás solamente en él y que obviamente las personas que conviven con él van a tener una respuesta inevitablemente a los sucesos, porque además fue un secuestro, o sea que se vivió en familia, fue algo que afectó realmente mucho a cada componente, a cada persona de esa familia, pero que afectó muchísimo más a Juan. Así que a raíz, por ejemplo, de ese caso, quiero que ustedes piensen un poco cómo podrían intervenirlo. Sé que no es demasiada información, pero digamos que es un caso pequeño, un caso clínico que se da en el tema de la ansiedad aguda, de un trastorno ya que se revisa y cómo podríamos intervenir en este caso a Juan. Para eso les traje un poco acá ciertas guías y me gustaría que hicieran el ejercicio en casa y que lo pensaran mucho. Los objetivos de intervención tienen que ser muy claros y es, primero, en este caso, por ejemplo, que tenemos un tema de consumo también de alcohol y pues de recaídas que ha tenido por ciertas crisis que han ido en aumento, tenemos que prevenir esos síntomas, ¿no? Prevenir esos síntomas y las recaídas. Y no solamente pues para el caso de Juan, sino para todos los casos en los que tenemos este tipo de ansiedad. Reducir la frecuencia de las crisis de angustia, que también va a ser importantísimo porque así va a poder también reconocer nuevamente ese autocontrol que tiene y valerse por sí mismo ante muchas situaciones. Reducir la intensidad de la crisis va a evitar de alguna manera que Juan
salga a la vida y no pueda ver que, pues, que hay un futuro, va a comenzar quizá a estructurar nuevamente esas ideas acerca de lo que viene y no se va a quedar tanto en el evento, sino que más bien va a salir de él, y eso va a hacer obviamente que su crisis pues reduzca. Disminuir las conductas de evitación, súper importante. Las personas suelen sencillamente quedarse aisladas en muchas ocasiones, no volver a hacer muchas de las cosas que hacían antes, y eso es algo que pues evidentemente les va a hacer mucho daño, así que tenemos que trabajar en ello. Les traigo en este caso dos tipos de terapias: la terapia conductual, cognitivo-conductual, que ha sido revisada muchísimas veces y ha tenido una excelente referencia. Se han visto muy buenos resultados, por eso creo que es necesario mostrarla, porque con la terapia cognitivo-conductual, que básicamente se enfoca en exposición, se ha logrado que muchas de las personas que entran a algún tipo de trastorno de ansiedad, incluso después de un evento traumático, salgan de ella, y es básicamente con este tipo de entrenamientos. Entonces tenemos que se hace un entrenamiento basado en los objetivos que ya vimos anteriormente, un entrenamiento en respiración, una respiración abdominal que tiene el objetivo básicamente de evitar que esas crisis también continúen, un poco que deje de sentirse esa sensación de ahogo, y que la persona aprenda en sí misma no solamente a que ya no va a tener hiperventilación porque ya sabe respirar correctamente, sino que se haga consciente del aquí y la ahora y de sí mismo y de su propia respiración. Por otro lado, la exposición gradual a todas las sensaciones que el paciente tuvo en algún momento o que ha tenido a lo largo de los años. En este caso ya lleva Juan 2 años sintiendo eso. Entonces el tema de que de pronto en terapia se haga cierto tipo de visualización, ensayos imaginarios un poco, o incluso en muchas ocasiones se les muestra a las personas algún tipo de estímulo que se relaciona con aquel evento traumático, para que las personas hagan una exposición, o sea, se acerquen fácilmente y gradualmente a ese evento y puedan relatarlo con más facilidad, puedan salir de todo ese trance con más facilidad. Por otro lado, tiene que hacerse un entrenamiento de relajación, porque obviamente las personas no van a tener solamente el tema de la respiración un poco afectada, sino que también de pronto el sistema corporal, muchas veces se van a ver tensiones en el cuello, en este nivel, el nivel de los hombros, también problemas incluso en la espalda. Así que es muy bueno que las personas comiencen a hacer algún tipo de relajación muscular, ya sea yoga, ya sea algún tipo de ejercicio físico que también los libere de eso, y no solo los libere de eso, sino que también los centre un poco en lo que está sucediendo y en el aquí. También les traigo entonces otra terapia que es el mindfulness, y es bastante trabajada para los temas de duelo, temas de estrés, temas de ansiedad. En este caso me pareció un muy buen aporte, porque se ha visto también que las personas necesitan este tipo de técnicas en su vida para dejar fluir un poco todo y no estar controlando. Así que uno de los primeros objetivos que tiene el mindfulness precisamente es el quitarse un poco esa mentalidad de que tienes que controlar absolutamente todo en la vida para que salga bien, sino más bien vivir como el momento presente, no estar anticipándose hacia el futuro y tampoco quedarse en el pasado, sino más bien vivir la experiencia del aquí, vivir la experiencia del hoy, porque hoy es un día, o sea, son solamente 24 horas que tienes para vivirlo, y son 24 horas en las que deberías dejar fluir absolutamente todo y sentirte tranquilo. Asimismo, se va entonces a regir este tipo de técnica por dos tipos de experiencias. Esa que significa como la contemplación del momento presente, y la segunda, que se va a centrar más en todo aquello que añadimos los seres humanos a esas experiencias
de forma automática. Entonces, en el caso de la ansiedad, todas esas distorsiones, esas cogniciones, esos discursos incluso pasados que nos pudieron vender otros también, frente a cómo reaccionar a la vida, frente a cómo también hemos interiorizado un poco todo y cómo reaccionamos ante ciertos eventos. Vamos a mirar entonces que el mindfulness propone desde su teoría budista todo el tema de la conciencia plena, de estar en el momento presente, y me gustó mucho en este caso el dibujito porque básicamente así estamos viviendo la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, miren la diferencia tan abismal, el hecho de estar realmente donde se tiene que estar, el hecho de poder disfrutar, por ejemplo, de pasar por un parque y disfrutar lo que hay alrededor y solamente sentirlo, al hecho de estar pasando por el parque pero ni siquiera sentir un aroma, ni siquiera sentir de pronto como el pasto se siente un poco diferente al cemento, no sentir que ahí el rayo del sol está encima iluminando el día, o sea, todo esto que quizá incluso nosotros que nos dedicamos al tema de salud y de intervención social nos perdemos en muchas ocasiones y hacemos que toda esa ansiedad y todo ese estrés matutino pues también como que nos llegue un poco. Entonces incluso es una recomendación personal, hay que estar en conciencia plena, hacer ese tipo de ejercicios de respiración, observar obviamente los pensamientos como otro objetivo que tiene el mindfulness. No nos vamos a quedar solamente en enseñar o psicoeducar cómo te tienes que relajar, sino también mirar qué es lo que está pasando con todo ese constructo que está en ti y con todo lo que conlleva tener cierta cognición y cierta emoción para que se junte y pues explote o estalle en un ataque de pánico. Los dejo entonces con el mindfulness, espero que incluso hagan alguna práctica en su vida diaria, porque realmente es algo muy bueno. Si quieren ustedes ampliar la información que les he dado, acá les dejo las referencias. Espero haber sido de mucha ayuda y los espero en la segunda revisión con el paso a paso de la intervención en primeros auxilios psicológicos. Agradezco su atención.